¿Has estado alguna vez confundido? ¿Y esa confusión te ha llevado a estar aturdido? Incluso en medio de esa confusión te ha llevado a estar perdido de alguna manera. Creo que todos hemos estado confundidos y perdidos. En ocasiones esta confusión nos ha afectado en cuestiones fundamentales de la vida. A veces hemos estado perdidos en otros aspectos más cotidianos del día a día. ¿Quién no se ha perdido alguna vez? Recuerdo perfectamente la última vez que me perdí, cuando estaba totalmente perdido. Fue el año pasado cuando fui a la conferencia de pastores que se celebra en Los Ángeles, donde vamos cada marzo. Y llevamos muchos años asistiendo a esta conferencia. Primero fue Manuel, quien llevó el grupo. Posteriormente otros hermanos se han añadido. Y este año que viene será nuestro 19º viaje a la conferencia de pastores. Bien, pues justo antes de la conferencia había hecho un viaje a San Francisco, que está cerca, especialmente a la zona de Napa, a compartir con unos pastores y una fundación lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, especialmente del ministerio de Berea. Así que tomé un vuelo que dura 1 hora aproximadamente, alquilé un coche, tuve que conducir casi 2 horas al norte, hacia Napa, y mientras conducía se iba haciendo de noche. Y había estado en la casa en la que me hospedaba varias veces, y había ido a Napa varias veces, así que no alquilé un GPS, y dije, bueno, esto no es complicado llegar hasta allí otra vez, he estado tantas veces, hasta que de repente, ya en Napa, la misma ciudad, me encontré totalmente perdido. Comencé a dar vueltas, en varias ocasiones llegué al mismo lugar, y ahí me di cuenta que estaba totalmente desorientado. Así que lo que en el pasado hubiera sido bajar la ventanilla y pedir indicaciones a alguien que pasaba por allí, en la actualidad, aparte de que no había un alma por la calle porque era de noche, no me quedó otra que encender los datos de mi teléfono móvil en el extranjero para buscar las indicaciones en nuestro buen amigo Google. Y ahí las encontré. No estaba lejos, estaba apenas a 1 kilómetro del sitio donde iba, pero no era capaz de dar la calle con la que tenía que coger. Y me costó literalmente caro. Muy caro, especialmente cuando llegó la factura del móvil al mes siguiente. Pero llegué, gracias a Dios, porque seguí las indicaciones. Las indicaciones siempre son importantes, nos son de ayuda y es necesario seguirlas para nuestro bien. Pero es especialmente importante cuando hablamos de cuestiones eternas. Y en esta mañana vamos a ver en el Evangelio de Marcos las últimas indicaciones que Jesús va a dar a sus discípulos sobre el final de los tiempos. Y es importante conocer estas indicaciones para no estar desorientados, ni estar confundidos, ni estar perdidos al respecto. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, donde vamos a ver las indicaciones de Jesús a sus discípulos sobre su regreso. Concretamente vamos a ver el regreso del Rey. El regreso del Rey. Marcos capítulo 13, comenzando en el versículo 24, dice así: pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles, y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como cuando un hombre se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer.
no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan del regreso de Cristo a la tierra. Todo el capítulo 13 de Marcos se centra en los eventos por venir en el final de los tiempos. En los versículos 1 al 13 de este capítulo, Jesús les predice a sus discípulos 5 indicios de que se acerca el fin de los tiempos. A raíz del comentario de uno de sus discípulos, predice en los primeros 2 versículos la destrucción del templo de Jerusalén, que ya sucedió en el año 70 de nuestra era. Y posteriormente, a colación de 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, añade otros 4 indicios: el engaño masivo, catástrofes mundiales, persecución de los creyentes y el cumplimiento de la gran comisión. Y así, en los versículos 14 al 23 de este capítulo, Jesús les habla de la tribulación. Concretamente, el versículo 14 les habla de la abominación de la desolación, es decir, el punto intermedio de la tribulación, lo cual a partir de ese momento se conoce como la gran tribulación. Los 7 años que durará la tribulación está refiriéndose a la segunda mitad, los segundos 3 años y medio, que será, según Jesucristo en este pasaje, un tiempo de gran huida, un tiempo de gran sufrimiento y de gran falsedad. No será comparable a ningún otro tiempo ni época, será lo peor que la tierra haya visto. Gracias a Dios que creemos que la Biblia enseña que los creyentes, su iglesia, será arrebatada antes de la tribulación. Y gracias a Dios que ese tiempo está limitado por Él a 7 años, y lo peor a 3 años y medio, porque si no, como el texto dice, nadie se salvaría. Ahora, en los versículos 24 al 37, todavía al atardecer, en su tercer día en Jerusalén, aún en el monte de los olivos, Jesús va a concluir su discurso sobre el final de los tiempos, y lo va a hacer hablándoles sobre su futuro regreso a la tierra, lo que se conoce como su segunda venida. Y específicamente encontramos en estos versículos 3 indicaciones sobre el regreso del Rey. 3 indicaciones sobre el regreso del Rey. La primera indicación la vemos en los versículos 24 al 27, y es la majestuosidad del regreso del Rey. La majestuosidad del regreso del Rey. En estos versículos Jesús nos da diversa información sobre su segunda venida, y principalmente lo que resalta es que va a ser majestuosa. ¿Cuándo sucederá la segunda venida de Cristo a la tierra? Versículo 24, primera parte, fijémonos. Pero en aquellos días, después de esa tribulación. La segunda venida de Cristo a la tierra sucederá justo tras la tribulación. De hecho, Mateo 24, 29, en el pasaje paralelo que recoge el mismo episodio, por otro evangelista, afirma: inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué señales precederán esa inmediata segunda venida de Cristo tras la tribulación? Fijémonos, el texto continúa diciendo, versículo 24 y 25, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. ¿Qué señales habrá? Habrá señales cósmicas que van a anunciar el regreso de Cristo. De hecho, Jesús está citando al profeta Isaías, concretamente en el capítulo 13, 10 y en el 34, 4. También está citando al profeta Joel en su capítulo 2, versículos 10, 11, 31 y Joel 3, 15. Y es por eso que si tienes delante de ti la versión de la Biblia de las Américas, la que usamos habitualmente para aplicación y enseñanza, notarás que estas palabras están en mayúscula porque son una cita del Antiguo Testamento, de Isaías y de Joel. Estas señales cósmicas afectarán principalmente a las 2 fuentes de luz de la tierra. El texto nos dice el sol
y la luna, y tanto el sol como la luna se oscurecerán, y así el mundo quedará en absolutas tinieblas. Zacarías 14:6, en este contexto de la segunda venida del Señor, reafirma esta realidad al decir: y sucederá aquel día que no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. ¿Cuál será la gran señal cósmica que anunciará la segunda venida de Cristo? Habrá un gran apagón mundial. Y no un apagón de las eléctricas, como de vez en cuando nos sucede, o sucede en algún lugar del mundo, sino un gran apagón del sol y de la luna. No solo eso, sino que se desorganizarán las galaxias. El texto nos dice: las estrellas caerán. Y la manera en la que lo expresa, el verbo que utiliza, está dando a entender que caerá una tras otra en el futuro. Por si todo esto fuera poco, todo lo que está en los cielos será sacudido. Fijémonos, las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Está afirmando, el lenguaje que utiliza, se utiliza en otros lugares de la Biblia, como Hechos 16:26, para hablar de los terremotos. ¿Qué está diciendo aquí? Que va a haber un gran terremoto cósmico en los cielos. ¡Qué increíble! ¿Qué señales cósmicas van a preceder la segunda venida de Cristo a la tierra, inmediatamente después de la tribulación? ¿Cuál va a ser la respuesta de los habitantes de la tierra en ese momento, los que estén en la tierra? Será de terror, shock. Lucas 21, otro evangelista que narra también estas palabras de Jesús, añade en Lucas 21, versículos 25 al 26, y afirma: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Vemos cómo comparte el lenguaje, comparte las señales cósmicas, comparte lo que sucederá, incluso este gran terremoto en los cielos, y las naciones angustiadas, perplejas, expectantes por lo siguiente que va a venir, desfallecerán en temor. Llegados a este punto, tras la tribulación, tras este gran caos cósmico, es que Cristo va a regresar. ¿Y cómo va a regresar? Va a regresar majestuosamente. Versículo 26. Entonces, a continuación, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Tras estos eventos, el Señor Jesucristo regresará a la tierra. Entonces, como comienza el versículo 26, nos da a entender que tras estas señales, Jesús aparecerá de nuevo. Y este regreso será visible para todos los que sigan en este planeta. Verán, todos verán. Los habitantes de la tierra, atemorizados, aterrorizados, verán el regreso del Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es Jesucristo. Los discípulos lo entendieron perfectamente. No hay lugar a dudas, ya que el mismo Jesús se autodenominó Hijo del Hombre en los Evangelios. Y a su vez, Jesús lo utiliza para identificarse, autoidentificarse con la visión de Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 13, que habla de estos mismos eventos. Jesús, el Hijo del Hombre, regresará a esta tierra, todos lo verán, verán que viene. ¿Y cómo vendrá? ¿Cómo va a regresar Jesús a esta tierra? En su primera venida, Jesús vino humildemente como el siervo sufriente. Así murió en la cruz del Calvario para cumplir la misión de rescate de los pecadores. En su segunda venida, Jesús, según este pasaje, volverá
sobre las nubes del cielo, tal como anunciaron los dos ángeles a los apóstoles tras la ascensión de Jesús. Recordamos en Hechos 1:11, después de que Jesús resucita, asciende a los cielos y dos ángeles se aparecen a sus discípulos, sus 11 discípulos, y les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Descenderá del cielo. Ya no volverá humildemente a la tierra a montarse a lomos de un pollino como hizo entrando a Jerusalén en su última semana, sino que serán las nubes que le servirán como carruaje celestial para aparecer visiblemente con gran poder y gloria. No solo Jesús aparecerá con gran poder y gloria porque es parte de su naturaleza divina, sino que su regreso será evidente y visible a todos, que le verán gloriosa y poderosamente como el Señor que es, como el Rey que es. Jesús está citando Daniel 7, precisamente donde le identifica como el Hijo del Hombre. Y Daniel 7, versículos 13 y 14 afirma, fijémonos: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A esto va a regresar el Señor Jesucristo en su segunda venida. Regresará majestuosamente como el Rey que es. Regresará para reinar. Primero por 1000 años en esta tierra, como Apocalipsis 20 afirma. Y posteriormente su reinado no se limita a un periodo de tiempo en esta tierra, cumpliendo las promesas a Israel, cumpliendo su propia palabra en el Antiguo Testamento, sino que su dominio y su reino será eterno, posteriormente por la eternidad, en los cielos nuevos y tierra nueva, como vemos en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22. En este regreso de Jesús, con poder y gloria para reinar, reunirá a sus escogidos. Esto nos lo dice el versículo 27, fijémonos. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No es la primera vez que menciona Jesús a sus escogidos en este discurso en el Monte de los Olivos. Ya les había mencionado anteriormente en el capítulo 13, versículo 20, versículo 22. Y como vimos en esos versículos, se refiere a los judíos que pasan por la tribulación y se conviertan, así como a aquellos que no son judíos y se salven durante la tribulación. El Señor enviará ángeles para reunirles, y les reunirá, como Mateo 24:31 afirma, al sonar de la gran trompeta. Y desde todo lugar, el pueblo de Dios, que ha confiado en Cristo como el Señor y Salvador, como el Rey que es, vendrá a Él, serán traídos a Él. Fijémonos cómo lo describe el pasaje. Él los va a reunir por medio de ángeles de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los 4 vientos se está refiriendo a los 4 puntos cardinales: del norte, del sur, del este, del oeste, de todo lugar. Y estos puntos cardinales no acaban allí donde nosotros conocemos el mapa, o donde nosotros podemos llegar en coche, donde podemos ir andando, sino que está diciendo desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Desde cualquier lugar en este planeta serán reunidos. Pero no acaba ahí la reunión. No solo reunirá a sus escogidos con vida, sino que regresará con los salvos, los escogidos, aquellos que arrebató a su iglesia antes de la tribulación, y a los creyentes que han muerto, que va a resucitar y vendrá con ellos para reinar sobre la tierra
con todos los salvos durante 1000 años. Vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 20, que es el texto que describe esta realidad que acabo de comentar. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a empezar leyendo en el versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Fijémonos cómo describe este futuro. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su manto, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección se está refiriendo a los creyentes que van a ser resucitados. Y especialmente aquí está resaltando a aquellos que han muerto por causa de Cristo, del testimonio de Jesús, y aquellos que han sufrido y que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, ni habían recibido su marca durante la tribulación. Los demás, aquellos que no han confiado en Cristo, no van a resucitar hasta después de estos 1000 años, como afirma el versículo 5. Fijémonos que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, la muerte eterna en el infierno, por la eternidad, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda realidad para su pueblo en Cristo Jesús! Cristo regresa. Cristo regresa majestuosamente. Cristo regresa para reinar sobre la tierra en primer lugar y posteriormente por la eternidad. El regreso de un rey siempre es especial. Eso lo vivimos, o lo vivisteis alguno de vosotros hace años en España durante la época de la transición. Durante 40 años es conocido en la historia que el general Francisco Franco gobernó en España como caudillo y lo hizo por medio de una dictadura militar tras la guerra civil. En esos años, el rey legítimo de la Casa de Borbón, Juan de Borbón, tuvo que vivir la mayor parte en el exilio. Y no vivió todo el tiempo en un mismo lugar, pero mayormente pasó este exilio en Estoril, en Portugal, pero fuera de España. Y no fue hasta el final de la dictadura, tras una negociación directa con Franco, y tras renunciar a su derecho a la corona, que su hijo, Juan Carlos, el anterior rey en este país, fue instaurado como rey, restaurando los derechos de la Casa de Borbón y la monarquía en España. Fue especial. Ese tiempo se recuerda de manera especial en la historia de España, y de hecho, en aquel tiempo las gentes se echaron a las calles para celebrar esta monarquía parlamentaria. El Señor Jesucristo regresará a esta tierra. Regresará a este mundo que ahora está bajo el dominio de Satanás. El Señor Jesucristo no va a regresar a negociar con sus enemigos, sino que va a regresar con gran poder y con gran gloria para derrotar al final de la tribulación al anticristo y a Satanás mismo. Regresará como rey y va a reinar por 1000 años en esta tierra, como hemos leído en Apocalipsis 20, con sus escogidos, para reinar por la eternidad posteriormente, los cielos nuevos y tierra nueva. Esto nos ha de animar, hermanos. Esto ha de darnos la perspectiva adecuada, según vemos y vivimos en un mundo caído, con injusticia a nuestro alrededor, con líderes corruptos que no cumplen lo que prometen. Llegará el día en que esto va a terminar y finalmente va a haber un gobernante legítimo que va a gobernar con justicia y equidad. Un rey, el verdadero, que siempre cumplirá y nunca se equivocará. Y todos los creyentes disfrutaremos del regreso del Rey
que va a volver majestuosamente a esta tierra a reinar. Y ese día esperamos. Y ese día anticipamos. Y a la luz de esta realidad vivimos esperando el regreso del Rey Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es la primera indicación que reciben los discípulos sobre el regreso del Rey, para no estar confundidos, para no estar aturdidos, para no saber en qué dirección caminar su vida. El Rey regresa y su regreso va a ser majestuoso. Ahora una segunda indicación en este pasaje que Jesús da a sus discípulos sobre su regreso, y es la cercanía de su vuelta, la cercanía del regreso del Rey. Versículos 28 al 32. A la luz de su regreso futuro a esta tierra a reinar, Jesús quiere que sus discípulos aprendan algo más, y es la cercanía de su vuelta. Fijémonos, versículos 28 y 29. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echas las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. ¿Qué hace Jesús? Ilustra la cercanía de su vuelta por medio de una parábola. La parábola de la higuera. Comienza diciendo: de la higuera aprended la parábola. La higuera es un árbol común en Palestina. De hecho, Lucas 21-29 incluye a otros árboles, no solo la higuera, que compartían las mismas características de la higuera. Y quería que aprendiesen algo con la idea de aplicarlo. Este verbo aprender da la idea de aceptar algo como verdad para aplicarlo en la vida y vivir a la luz de esta realidad. ¿Qué aprenden de la higuera? Cuando el verano se acerca, es lo que está diciendo ahí. Si eres observador, verás que el verano está cerca y la higuera te dará un indicio de ello. ¿Cuál era la señal que daba la higuera de que el verano se acercaba? Pues en primer lugar, según el texto, la rama se ponía tierna. Es decir, comenzaba a brotar savia y subir por ella y a crecer en los extremos como cualquier árbol en la primavera. No sé si lo has observado alguna vez. Yo tengo un seto, el cual durante el invierno no solo se le caen las hojas, sino que no crece en absoluto y todas sus ramas quedan secas, aparentemente. En realidad todavía tiene vida. Y entonces cuando llega la primavera, antes de que salgan las hojas, si me acerco y me fijo, empiezo a ver como ramas que son tiernas empiezan a brotar y a extenderse, verdes, tiernas, que si las tocas se rompen. Eso es el anuncio de que el verano se acerca y la primavera ha comenzado. Salvo en León, cuando a veces el tiempo juega malas pasadas, ¿verdad? Y entonces viene calor de repente en febrero o marzo, y luego vuelven las heladas y esas ramas que habían salido se secan. No es el caso. En Palestina, cuando empezaban estas ramas a salir, estas ramitas tiernas, el verano se acercaba. Pero no solo dice eso. Fijémonos, porque después de que su rama se pone tierna, ¿qué hace? Echa las hojas. Cualquier árbol en primavera, de hoja caduca, le salen las ramas y después comienzan a brotar las hojas. ¿Qué indica esto? Indica que el verano viene a continuación, y especialmente esto sucede según la primavera va avanzando y en el verano tenemos los árboles ya brotados y frondosos. Jesús les dice: de igual manera, versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, las que les acaba de relatar y les había relatado en todo el capítulo 13 de Marcos, sabed que Él está cerca a las puertas. De igual manera, el cumplimiento de las predicciones que les ha comunicado en el capítulo 13 y que les acaba de decir en los versículos inmediatos, serán señal de que su regreso está cerca. Las señales antes del fin del tiempo. Es decir, la destrucción del templo,
engaño masivo, catástrofes mundiales, persecución de los creyentes, cumplimiento de la gran comisión, que haya pasado el tiempo de la tribulación sobre la tierra, que después de este tiempo de la tribulación sucedan estas señales cósmicas. Entonces, inmediatamente, eso está indicando que el Señor está cerca, que es inminente su venida a esta tierra para reinar. Y es tan cierto como que después de que los árboles empiezan a brotar, el verano se acerca. De la misma manera, el Señor está cerca. Todo lo que les ha dicho hasta aquí en el capítulo 13, ciertamente va a suceder. También el regreso del Rey. Pero no se sabe exactamente cuándo. Fijémonos versículos 30 y 32. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Todo lo que les ha enseñado sobre el final de los tiempos, dice, ciertamente sucederá durante esta generación. Ahora, ¿a quién se refiere por esta generación? Podría referirse a los mismos discípulos y sus coetáneos, pero ninguno de los hechos descritos, salvo la destrucción del templo, sucedieron. Por lo tanto, no se está refiriendo a ellos. Podría referirse a generación en sentido general, pues la palabra generación significa descendencia, es decir, los seres humanos en general y los judíos en particular, la raza humana. La raza humana no ha pasado, pero en realidad no se está refiriendo a ellos tampoco. Tenemos que observar no solo la palabra generación y su significado, sino también esta generación, que determina a cuál se está refiriendo. ¿A quién se refiere esta generación? La generación más próxima en el contexto inmediato a la que se ha referido es la generación de los versículos 14 al 23, la generación que pasa por la tribulación. Es decir, esa generación, cuando esté la tribulación, no va a pasar hasta que el Señor Jesucristo regrese. A ella se refiere, a esta generación. Ellos van a ver el regreso de Cristo a reinar como Rey. Y es un regreso cierto y seguro, no solo cercano. Fijémonos, en primer lugar, la manera en la que lo introduce con sus palabras. En verdad os digo, expresando la importancia y certeza de lo que iba a decir. Y en segundo lugar, por el versículo 31, es una garantía plena de que todo lo descrito sucederá. Fijémonos que dice el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo más seguro en este mundo? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, sé que me levanto y la tierra está debajo de mis pies, y sé que cuando miro arriba, el cielo sigue ahí. Eso es seguro. Eso no cambia. Eso siempre está ahí. Cambian las épocas, cambian los gobernantes, cambian las generaciones, cambian las culturas, cambian los edificios, cambia la orografía, todo cambia. Pero el cielo y la tierra sigue ahí y seguirá estando ahí hasta que finalmente haya cielos nuevos y tierra nueva. Pues si esto es seguro, fijémonos, no es seguro del todo. Dice el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, porque tiene una fecha de caducidad. Porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva. La humanidad ahora está de moda y obsesionada por salvar al mundo, por cuidar al mundo. Y obviamente hemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dejado, ¿no es así? Pero eso no es lo principal. No, lo más importante es que tú estés a salvo y tu alma esté a salvo, porque la tierra y los cielos pasarán. Tanto tiempo, tantos recursos, tantas conferencias, tantas cuestiones por salvar al mundo, que va a perecer finalmente y va a pasar, y en cambio la gente dedica tan poco tiempo a encargarse de su alma. ¿Qué sucederá cuando el cielo y la tierra pasen?
¿Qué sucederá cuando tú y yo pasemos? Porque pasamos todos. Hay cierto algo. Nacemos un día, morimos otro día que el Señor tiene establecido. Eso es cierto. Eso es seguro. No sabemos cuándo va a pasar catástrofe mundial exactamente. No sabemos si lo veremos en nuestra generación. Pero sabemos una cosa. Hay un día para el nacimiento y un día para la muerte. ¿Tu alma ha sido salvada ya? ¿Has venido al Señor Jesucristo? ¿Has confiado en Él como tu Señor y Salvador? ¿Sigues a Cristo? ¿O estás todavía muerto en tus delitos y pecados? Esto es un llamado para que te arrepientas y confíes en Cristo como tu Señor y Salvador y te ocupes de tu alma, para estar listo porque los cielos y la tierra pasarán. Pero, añade el pasaje, mi palabra no pasará. Mis palabras no pasarán. De una manera amplia, se está refiriendo a la palabra de Dios. Cristo es Dios. No pasará, no falla. Podemos confiar en ella. Es infalible, es inerrante. No induce al error ni contiene error. Pero especialmente en este contexto, Jesús está hablando de las palabras que acaba de decir, de los indicios del final de los tiempos. Mis palabras no pasarán, van a suceder. Tened la certeza de que todo lo que os digo, hay un día que va a pasar. Podemos confiar en las palabras de Cristo respecto al futuro, al igual que podemos confiar en el resto de las Escrituras, el resto de la palabra de Dios. Mateo 5:18, Jesús dijo: en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Lucas 16:17 afirmó: pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice, una tilde, o el signo más pequeño de la caligrafía, de la ley, deje de cumplirse. Todo lo que Dios dice se cumple, incluido las palabras de Cristo, Dios hecho hombre, acerca del final de los tiempos y especialmente su regreso a esta tierra para reinar. Tenemos la certeza, tenemos la garantía por la palabra de Cristo. Cristo dio su palabra y Él no miente de que todo esto va a suceder, pero no se sabe cuándo exactamente. Versículo 32, fijémonos, ¿qué nos dice? Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El día y la hora exacta nadie sabe. Nadie. Nadie significa nadie. Ningún hombre en la tierra, por mucho que algunos jueguen a hacer cábalas del día y la fecha exacta. Se nota que no leen mucho la Biblia. Sería mejor que leyesen su Biblia más que dedicarse a hacer cábalas y a buscar mensajes ocultos en algún lugar debajo de las páginas o dentro de las páginas o entre las vocales y las consonantes de la Biblia para sacar la fecha, como si fuera un enigma. No, aquí está el texto, lo dice claramente. Nadie sabe. Es claro Dios. No lo saben ni los ángeles en el cielo. A pesar de estar en una posición privilegiada, no tienen información privilegiada al respecto. Pero fijémonos, es que dice y añade, ni tan siquiera el Hijo, ni tan siquiera el mismo Señor Jesucristo, durante su tiempo en la tierra, Dios hecho hombre, sabía cuándo iba a suceder. Ahora, este versículo ha dado lugar a escribir ríos de tinta acerca de Jesús, y de hecho se ha utilizado para afirmar algunas herejías acerca de la edad de Cristo. Por lo tanto, vamos a parar escuetamente para reafirmar algunas cuestiones de lo que no está diciendo el texto. Esto no quiere decir que Jesús no fuera Dios. Esto no quiere decir que dejase de ser Dios durante el tiempo de su encarnación, sino que quiere decir que al hacerse hombre, voluntariamente, Él dejó el ejercicio independiente de sus atributos divinos para vivir plenamente como hombre, como nosotros. Es a lo que se refiere Filipenses 2, cómo se despojó a sí mismo, conocido como kenosis.
No se despojó de su deidad, ni se despojó de sus atributos. Siguió siendo Dios y siguió teniendo todos los atributos. Pero renunció voluntaria y temporalmente durante su tiempo en esta tierra al ejercicio independiente de esos atributos y vivió como ser humano, como todo, como nosotros. Vida perfecta, sin pecado. Igual en todo a nosotros, pero sin pecado. En el poder del Espíritu Santo que descendió sobre él en su bautismo en el Jordán y en dependencia de su Padre celestial. Realmente lo que está diciendo aquí es que nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo en su tiempo en esta tierra lo sabía. Nadie sabe el tiempo exacto salvo Dios. Y en ese momento lo ejemplifica y lo afirma refiriéndose a su Padre celestial. Ahora, a pesar de que no sabemos el tiempo exacto, ni el día cuando sucederán estos eventos futuros, especialmente el regreso de Cristo a reinar, sabemos que sucederá con certeza y sabemos por las palabras de Jesús que se acerca. Es como cuando escuchas al tren y escuchas al tren pitar al fondo y escuchas estar cerca de la vía chirriar esas vías de metal, pero todavía no ves al tren. ¿Sabes exactamente cuándo pasará por delante de ti? No. Pero sabes algo seguro, que viene el tren, que está cerca y que falta poco para que suceda. Hermanos, Cristo viene. Amén. Es una realidad, una certeza, y Cristo está cerca, más cerca que nunca, y podemos confiar y descansar que cumplirá su palabra. Que esto nos anime, que esto nos dé aliento a confiar en la promesa de Cristo, que Él regresa. Pero no solo en esta promesa, porque su palabra no pasará, toda se cumplirá, ni aún una tilde no se cumplirá. Si descansamos y esperamos el regreso de Cristo, cobramos ánimo, gozo, confianza, descansamos en esta verdad, pero no solo en esta promesa. Consideremos todo lo que Él ha dicho en su palabra. Consideremos todas las promesas que Él da para sus hijos. Consideremos todo lo que la Escritura afirma. Es cierto, podemos descansar en ello, podemos confiar. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, el Señor está con nosotros. Él es el socorro, Él es la ayuda oportuna. Él tiene un plan que va más allá de nuestro entendimiento. Él sigue en control, Él sigue siendo bueno. Y hemos de pasar con gozo por la prueba, sabiendo que Él está obrando en nosotros según ponemos nuestra mente y nuestros ojos en Jesús y en su palabra, y descansando en Él, confiando en Él. En cualquier aspecto de nuestra vida, confiemos en la palabra de Dios. Descansemos en sus promesas. Tal vez estás aquí y te encuentras sin trabajo o te encuentras con un futuro incierto. El Señor promete que no te abandonará, Amén. Que no te dejará de su mano. Amén. Puedes confiar en ello. Nadie te puede decir, te va a dar trabajo seguro, o mañana, o pasado, o en un mes, porque eso no lo sabemos. Pero sabemos lo que la palabra dice, que Dios no deja desamparados a sus hijos y Él cuida de nosotros. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mirad las flores del campo, mirad los animales, mirad los pequeños pajarillos, son la creación de Dios y Él cuida de ellos. No os afanéis, por lo tanto, vosotros, por qué habéis de comer, qué habéis de vestir, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pongamos el énfasis en lo primero, en el Señor, en sus promesas, en la promesa de que Cristo viene, en la eternidad. Vivamos de acuerdo a estas promesas y descansemos en el Señor Jesucristo para cumplir su buena, perfecta y agradable voluntad. Amén. Porque lo va a hacer y podemos confiar en Él. En los versículos finales del capítulo 13,
Jesús prosigue dando indicaciones a sus discípulos sobre su futura vuelta a la tierra. Recordamos la primera indicación que les da del regreso del rey, es que va a regresar majestuosamente. La segunda indicación es que su regreso está cerca, y es cierto. Y la tercera indicación que les comunica son los preparativos que se han de llevar a cabo ante tales eventos por venir. En tercer lugar, la tercera indicación es la preparación. La preparación ante el regreso del rey. Versículos 33 al 37. No se sabe cuándo será el tiempo exacto que sucedan estas cosas, lo acabamos de leer. No sabemos exactamente cuándo regresa Cristo en su segunda venida, pero la respuesta ante la cercanía de su venida es estar preparado. El llamado es a estar preparado. Fijémonos en el versículo 33. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. El verbo estar alerta lo ha repetido Jesús en varias ocasiones en el capítulo 13. Es la cuarta vez que lo repite y todavía lo va a repetir 2 veces más en los versículos venideros, versículo 35 y versículo 37. No solo hay que estar alerta ante el regreso de Cristo, sino que hay que estar alerta ante el final de los tiempos, que es lo que describe en todo el capítulo 13. Este verbo estar alerta significa estar despiertos. Es la idea de estar despiertos ante lo que se avecina y no perderte lo que va a suceder. Es como aquel que tal vez está viendo una película, ¿verdad? Y es de noche, es tarde, y justo está viendo toda la película, y hacia el final de la película, cuando se va a resolver todo y llega lo mejor, de repente te duermes. Vaya, es un fastidio eso, ¿verdad? Te has perdido lo más importante. No has velado por ver la película. O tal vez que estás viendo películas demasiado tarde, deberías irte a la cama antes. Sea lo que sea, te lo pierdes. Bueno, esto no es el final de una película. Esto es el final del mundo, de los tiempos, del regreso de Cristo. Y les está diciendo, velad, estar despiertos, es una actitud constante. Se lo dice a los discípulos, pero se lo dice a los creyentes en general. Especialmente es un aviso para la generación, esta generación, la que va a estar en la tribulación y la que va a estar inminentemente esperando el regreso de Cristo. Estar alertas, pero no solo es para ello, todos tenemos que estar preparados. Y Jesús la ilustra esta preparación por medio de una analogía. Concretamente lo compara con el Señor que se va de viaje y no se sabe exactamente cuándo va a volver. Dijeron en los versículos 34 y 36. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Esta analogía, esta historia con la que Jesús ilustra la necesidad de estar preparados, se refiere a un hombre que sale de viaje. Algo común y habitual, se va de su casa, pero este viaje no es el que sale a hacer un recado y vuelve el mismo día. Es un viaje largo. Y entonces ante tal viaje deja indicaciones, instrucciones a cada uno de sus siervos. Son instrucciones específicas. Asigna a cada uno una tarea particular. Y especialmente Jesús resalta una tarea, la del portero, que estuviera alerta, que estuviera vigilante. Él era el que principalmente debía estar alerta y vigilante. ¿Quién era el portero en aquel tiempo? El portero era quien guardaba la puerta principal de la casa. Era quien vigilaba el acceso de cada persona que entraba y salía en la finca. Y era el que debía de estar pendiente y despierto mientras vigilaba la finca, independientemente de la hora que tuviera que estar de guardia. Así Jesús llama a estar alerta de la misma manera. En esta historia los siervos no saben cuándo va a regresar. Debían de estar despiertos, preparados. Él les dice, no sabe cuándo va a regresar. Puede regresar al atardecer
o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Y esto que a nosotros tal vez nos suena lejano, porque no hablamos en estos términos. De hecho, no sé cuándo fue la última vez que viste cantar a un gallo en tu barrio. Probablemente oyes al despertador más que al gallo, ¿verdad? Pero para ellos era común. Está hablando de la vigilia romana. En aquel tiempo, la noche iba de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y se dividía en 4 partes, 3 horas cada una. Y así se reconocía: atardecer, de 6 a 9, medianoche, de 9 a 12, canto del gallo, de 12 a 3, madrugaba el gallo, bastante, y amanecer, 3 a 6 de la mañana. Amanecía bastante antes que amanece aquí en León, sobre todo en invierno. Y así debía de estar de guardia, todos, pero especialmente el portero, toda la noche, preparado para que pudiera venir su Señor que se había ido de viaje. Así Jesús utiliza esta analogía para llamarnos a estar preparados ante los eventos por venir, ante el final de los tiempos y especialmente en este pasaje, ante el regreso del Rey. No solo es para los discípulos este llamado, no solo es para la generación que pasará por la tribulación especialmente, sino para todos. Fijémonos, versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. ¿Es generalizado este llamado a velar? Sí, hemos de estar preparados para el regreso de Cristo. Es cercano, es cierto, es majestuoso que Cristo regresa a reinar. Y nuestro cometido es estar preparados. Según enseñan las Escrituras, los creyentes han de estar preparados para cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Como 1 Tesalonicenses 1:10 afirma: esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y dentro de esta ira venidera está hablando de la tribulación, de la gran tribulación, pero también todo lo que está por venir: el juicio y el castigo eterno en el lago de fuego. Él es el Salvador. Es un llamado para estar alerta a quienes les toque pasar por la tribulación, sabiendo que ese tiempo tendrá un fin, que Cristo regresa y reinará en esta tierra por 1000 años. Y es un llamado, es una advertencia solemne para aquellos que no se han arrepentido y confiado en Cristo como Señor y Salvador. Antes de que Él regrese, tienes que humillarte. Tienes que reconocer que eres pecador, confesar tus pecados y confiar en el Rey, el Señor Jesucristo, el Salvador de los hombres, por gracia, por medio de la fe, para la salvación de tu alma. La obra que ya realizó en su primera venida, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que satisfizo la ira de Dios, resucitándole al tercer día. Y Él va a volver, pero Él va a volver para reinar. Amén. Y Él va a volver para impartir justicia. Por medio de Él, Dios va a juzgar a todos los que no se han arrepentido y creído en Él por gracia, por medio de la fe. Es lo que afirma Hechos 17, versículos 30 al 31. Dios manda a todos los hombres en todo el mundo, creo que nadie queda fuera de esta descripción, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que juzgará a los hombres por medio de este hombre, de Jesucristo. Y entonces será demasiado tarde. Y entonces todas esas excusas que nosotros como seres humanos somos muy buenos para hacer nuestra cabeza, se van a disipar y no van a valer nada. Bueno, es que, mira, yo no soy tan malo. Te voy a presentar a alguien que es realmente malo. Mira, te invito un día a mi trabajo, este es el peor entre nosotros. Yo no soy tan malo, hombre, este que va al infierno sí, pero yo, bueno, o tal vez no soy tan malo como podría ser. De hecho, he mejorado en los últimos años. Soy mejor, si tú me hubieras conocido hace unos años, te sorprenderías. O bueno, tal vez Dios, que este es un pensamiento humano que no está en ningún sitio en la Biblia, como es amor y como es misericordia, pero definido por mis propios términos, finalmente va a tener misericordia de mí y me va a salvar, o eso espero.
Y así, multitud de excusas y multitud de pensamientos humanos que no son la verdad. La verdad es que somos pecadores. Pecadores por naturaleza. Y no hay nadie justo. No hay justo ni a uno, afirma la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. No hay quien pueda permanecer en la presencia de Dios. Porque nosotros, nuestra mejor obra, son trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir una compresa usada? Nuestras mejores obras son abominación. Abominación quiere decir repulsión. ¿Qué es lo que te dan ganas de vomitar cuando estás cerca de ello? Que te causa impulsos de echar todo lo que tienes dentro. Así, Dios responde ante el pecado. Delante de los pecadores. No podemos estar delante de Él, pues justo, santo, perfecto. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo. El justo por los injustos, para hacernos justicia de Dios en Él. Solo los que confían en Cristo Jesús son declarados justos, pueden estar en la presencia de Dios, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra justicia está en Cristo. Por eso le celebramos, por eso le alabamos, por eso le proclamamos. Porque solo en Él hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias. Ven a Cristo. Arrepiéntete. Confía en Él. Si tienes alguna palabra, alguna pregunta, aquí estamos para tratar de responderla desde la palabra de Dios, que es lo seguro, lo cierto, aquello que no pasará. No esperes. Estate preparado para cuando Cristo venga. Podemos imaginarnos que los discípulos estaban confundidos, aturdidos, perdidos ante tales noticias. ¿Que iba a pasar todo esto como señal del fin de los tiempos? ¿Qué decir del tiempo de la tribulación que les acaba de decir? El mayor tiempo de sufrimiento va a experimentar la tierra. Y aún, fijémonos, Jesús estaba todavía con ellos. Y les dice que va a regresar. ¿Pero cómo va a regresar si no se había ido? Y si se va, entonces no va a cumplir sus promesas. Ellos esperaban que Él fuera a instaurar el reino inmediatamente. De hecho, les había anunciado 3 veces que debía de morir, de padecer y resucitar. Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 10. Fijémonos si estaban perdidos, aturdidos y confundidos. Que en Marcos capítulo 8, Pedro le toma parte y le reprende y le conviene decir, no, esto no puede pasar. Y Jesús le tuvo que confrontar severamente. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque no estaba pensando en el plan de Dios, sino en su propio plan, que era contrario a la voluntad del Padre. Estaban totalmente tratando de asimilar, que aún no lo habían asimilado, que Cristo iba a morir. Todavía está ahí con ellos. Y ahora les dice que va a regresar. Ponte en el lugar de los discípulos. Pero Jesús no les quiere dejar aturdidos, no les quiere dejar confundidos, no les quiere dejar desesperanzados, sino que les da las indicaciones finales en el monte de los olivos. Estamos probablemente en el jueves de esa semana. Y al día siguiente, Jesús va a morir. Todos nos preparamos para acontecimientos especiales. Cuando hay niños en casa, uno de esos momentos especiales está a punto de llegar. Es la llegada de los Reyes Magos a la ciudad. ¿No es así? Al menos está llena las cabalgatas de niños con los padres. Y así la cabalgata es especial, con carrozas, con vestimentas especiales, sobre todo los caramelos que lanzan por doquier. Y sabemos el recorrido, ¿verdad? Entonces tú vas allí con tus hijos, te pones en un lugar del recorrido, pero tristemente no sabemos cuándo va a pasar exactamente por ese lugar. Así que esperamos, los niños expectantes, los padres ya cansados, a ver cuándo aparecen estos Reyes Magos. Y en León esperamos, pasando mucho frío, a que aparezcan los Reyes Magos. Pero ¿sabes qué? Con la expectación de los niños, no importa lo que pase. Tomamos un lugar, no importa el frío que haga, allí esperamos, sin movernos hasta que aparezca. Hermanos, Cristo va a regresar a esta tierra. No hay nada más especial que esto.
no en una carroza, sino en las nubes. No para repartir caramelos, sino para impartir justicia y reinar con sus escogidos. No sabemos cuándo vendrá exactamente, pero sabemos ciertamente que volverá y que está cerca. Ante tal realidad, estemos alerta. ¿Cómo podemos estar alerta como hijos suyos? Estemos alerta, viviendo vidas que honran a nuestro Señor que vuelve. Andando en sus caminos, confiando en su palabra, anunciando el Evangelio, recordando que las cosas de este mundo son temporales y pasajeras, que somos extranjeros y advenedizos. Igualmente estemos alerta, motivados a seguir proclamando al glorioso Cristo para que muchos puedan ser salvos antes de su segunda venida y tengamos esta carga y esta expectación. Porque el Rey regresa para reinar. Prestemos atención a sus indicaciones y estemos alerta porque Cristo viene. Amén. Vamos a orar. Señor, en primer lugar queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra se cumple, tu palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y así descansamos en tu promesa cierta. Y te queremos dar gracias que no estamos aquí abandonados, no somos huérfanos, sino que tú eres nuestro Padre, Padre Celestial, que nos has reconciliado, que nos has adoptado como tus hijos por medio de Cristo Jesús inmerecidamente, que has perdonado nuestros pecados, que nos has mostrado la gloria de Cristo y nuestra miseria. Y Señor, nos has traído a ti por medio de Cristo. Y sabemos que aquellos que tú has dado a tu Hijo no pierden a ninguno y estamos salvos y seguros en ti. Y tenemos a tu Espíritu, que son las arras de la salvación, tu sello sobre nosotros. Y Señor, estamos a salvo, ahora y por la eternidad, en Cristo Jesús. ¡Qué gran realidad! Pero Señor, te damos gracias también porque tú has revelado en tu palabra que no pasa y que no falla, que el Señor Jesucristo vuelve, que Él regresa ciertamente, que Él va a regresar como el Rey que es, para reinar y cumplir las promesas del Antiguo Testamento y cumplir Apocalipsis 20, y que esta tierra vea al Rey, a su Creador, al que sostiene todas las cosas y reine con justicia y equidad por 1000 años. Y esperamos ese día, Señor, y esperamos ser parte de ese reino en esta tierra, dando gloria al Rey que la merece. Y Señor, esperamos, porque eso solo va a ser el principio del resto, de la eternidad, con Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué tremenda promesa! Señor, anima a tu pueblo con esta realidad. Ayúdanos a vivir a la luz de la eternidad, a estar alerta. Ayúdanos también a despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda situación. Lidia con nuestros corazones, Señor, que estemos preparados para tu regreso en Cristo Jesús, el Rey que vuelve. Y que, Señor, esto nos mueva también a tener compasión por las almas de los que están alrededor, perdidos, sin Cristo, sin esperanza, y que proclamemos al Salvador que vuelve para reinar. Señor, tú tienes poder, es la obra de tu Espíritu, tú eres el que das convicción, tu palabra es verdad, y oramos, santifícanos en tu verdad, y trae salvación en tu palabra, en Cristo Jesús. Esto oramos en el nombre de Él. Amén.